Y hoy quiero compartirles una escritura que tenemos registrada en la epístola a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Y allí dice así: palabras dichas por el apóstol Pablo. Allá dice así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Lo vuelvo a repetir. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Amén. Aquí Pablo escribe estas palabras porque estaba pasando por gran tribulación, juntamente con sus compañeros. Estaban pasando por una grande tribulación, de tal manera que aún habían perdido la esperanza de conservar la vida, pero habían vuelto su mirada a Dios, que el que resucita de los muertos. Sí, pero déjeme decirle, querido amigo que me escucha, Pablo se sintió que tenía una sentencia de muerte sobre sí. Él vio en peligro su vida. Pero tal vez tú no pienses que tengas así una sentencia de muerte, que tu vida está en peligro como Pablo sintió, y que ya tienes como una sentencia de muerte sobre tu cabeza, como que ve la muerte ya eminente. Pero tal vez porque estás ciego a tu condición espiritual. El hombre que ha pecado tiene una sentencia de muerte sobre su alma. Ezequiel 18:4, el Señor dijo: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Oíste eso, querido amigo y amiga que me escucha? El alma que pecare, esa alma morirá. Palabras del Dios eterno. Pablo luego diría algo semejante a su epístola a los romanos. Dijo en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado no trae nada bueno sobre nuestra cabeza. Tal vez el hombre sigue viviendo naturalmente en su cuerpo de carne, pero ay del día que tome su último suspiro, porque su alma, por haber pecado, tiene una sentencia de muerte sobre ella, y esa sentencia se ejecutará en el día del juicio. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Déjame decirte algo: en Estados Unidos, hace varios años atrás, había en las celdas de muerte, allá le llaman las celdas de los condenados a muerte, porque allá creen en
la pena de muerte. Y en las celdas de los condenados a muerte habían cerca de 2,000 personas que tenían una sentencia de muerte ya sobre su cabeza. Ellos sabían el día donde iban a pasar a la silla eléctrica o a la cámara de gas. Todavía no los habían ejecutado, pero ahí estaban en espera. Y en el día que les habían asignado para pasar a la silla eléctrica o a la cámara de gas, ahí serían ejecutados por sus maldades. Tenían una sentencia de muerte sobre sí, aunque todavía esa sentencia no se había llevado a cabo. Cuando Adán y Eva pecaron, les vino la sentencia de muerte. El Señor les dijo: porque del día que comieran de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol que estaba en medio del huerto, que Dios les prohibió comer, Dios les dijo: el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Cuando Adán y Eva pecaron, les vino la sentencia de muerte sobre su alma. Y ahí la ley del pecado y la muerte empezó a operar en ellos. Ahí se empezaron a envejecer. Fueron echados del huerto y empezaron a morir. Porque la ley del pecado entró en ellos y la muerte empezó a operar. Se empezaron a envejecer hasta que murieron. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es un producto de que el pecado entró a la humanidad. El pecado es el aguijón de la muerte, como dice 1 Corintios capítulo 15. Cuando el hombre peca, la muerte le clavó su aguijón para matar su alma. Los antediluvianos, cuando pecaron, fueron sentenciados a muerte y terminaron siendo ahogados en el diluvio. Sodoma y Gomorra, cuando pecaron en gran manera contra el Señor, se acarrearon una sentencia de muerte. Por eso no solamente muerte del alma, sino la física. Y Dios los puso como ejemplo de los que habrían de vivir perdidamente. Y descendió fuego y azufre del cielo y los puso como ejemplo. Es que el pecado no trae nada bueno. El pecado te conduce a las puertas de la muerte, te conduce al abismo, te conduce a la prisión de los muertos, te conduce al pozo de la perdición, lo que la Biblia llama el Hades o el Seol. Y finalmente, después de estar allí siendo atormentado por los demonios a quienes sirvió, en el día del juicio será sacado de allí. Será sacado de la prisión de los muertos, del Hades, del Seol. Y será juzgado delante del gran trono blanco. Y como su nombre no está en el libro de la vida, será echado al lago de fuego. El hombre una vez peca
se acarrea una sentencia de muerte sobre su alma. Y el juicio viene a causa de un solo pecado para condenación. Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 16. Un solo pecado es suficiente para cerrarte las puertas del reino de Dios. Un solo pecado. Un solo pecado te acarrea juicio, te acarrea condenación. Y la Escritura dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, Romanos 3:23. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. La Biblia habla del hombre como ovejas descarriadas, que han perdido su camino. No habla nada bueno de la condición del hombre. Habla del hombre como esclavizado al pecado, como esclavizado a las tinieblas, como ciego, ciego espiritualmente, con los oídos tapados espirituales, que anda perdido palpando la pared como ciego, que anda a tientas como si no tuviera ojos, que está en lugares oscuros como los muertos. La Biblia no habla nada bueno del hombre natural. Pero déjeme decirte algo, querido amigo. Esa es la condición del hombre aparte de Cristo. Aparte de Cristo es un sentenciado a la muerte. Aparte de Cristo está muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Aparte de Cristo está sin Dios y sin esperanza en el mundo, Efesios 2:12. Pero gracias a Dios que Dios es un Dios de esperanza. Él quiere darte esperanza. Él no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que nadie perezca, dice 2 Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como Dios no quiere que nadie perezca, envió a su Hijo al mundo, el Salvador de los hombres. El que vino a poner su vida en rescate por muchos. Él mismo lo dijo, léelo en Mateo 20, versículo 28. Él vino a poner su vida en rescate por muchos. Él vino a llevar esa sentencia de muerte sobre sí mismo, para todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Él llevó nuestro castigo. La Biblia dice en Isaías 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Él fue entregado por nuestras transgresiones, dice Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación. Él mismo llevó en su cuerpo nuestro pecado sobre el madero, dice 1 Pedro 2:24. Pedro luego escribiría en 1 Pedro 3:18: el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Dios, querido amigo, no nos ha dejado sin esperanza. En Cristo Jesús tú puedes tener esperanza. En Cristo Jesús tu sentencia de muerte puede ser quitada de sobre tu alma. Él es el Salvador. Él es el libertador de los hombres.
el que nos libera del yugo de las tinieblas, el que nos libera del presente siglo malo, el que nos libera de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos, el que nos libera del reino de tinieblas, de las potestades satánicas, el que nos libera del yugo del diablo, porque el diablo le ha echado lazo a la humanidad. Pero Cristo es el libertador, Cristo es el salvador de los hombres. Pablo, cuando se vio en esa situación, dijo que su esperanza estaba en Dios, que resucita de los muertos, el que resucita de entre los muertos. El hombre sin Cristo es como un muerto en vida, pero tenemos esperanza en Cristo. Él da vida a los muertos, Él nos hace levantar del sepulcro, Él nos saca de las tinieblas, Él nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es la sangre del nuevo pacto, como dice la Biblia, la sangre de nuestra eterna redención, dice Hebreos capítulo 9. ¿Sabe qué es redención? Rescate mediante el pago de un precio. Ese precio fue la sangre de Cristo. Él llevó nuestra sentencia de muerte, Él llevó el castigo de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, pero el precio fue su sangre. La sangre, la vida está en la sangre. Por eso Él virtió su sangre, que es su vida. Derramó su vida hasta la muerte, dice Isaías 53. Es la sangre de nuestra eterna redención, de nuestro eterno rescate. Y ahora Dios te ofrece salvación de esa sentencia de muerte a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él es a quien señaló Dios el Padre. El que señaló, como dice Juan capítulo 6 versículo 27. Porque a este señaló Dios el Padre. Jesucristo dijo: de cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. No solamente tiene el perdón a través de su sangre, sino tiene vida eterna como una posesión del creyente. No verá la muerte. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 8:51: el que cree en mí no verá la muerte. Hablando de la muerte espiritual, la muerte del alma. Aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor en Juan 11:25. Él es el que nos resucita de entre los muertos, el que nos da vida, el que nos saca del sepulcro. Pero tú tienes que creer en Él, en lo que Él hizo, no solamente en lo que Él es, sino creer en lo que Él dijo y en lo que Él hizo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Él dijo: yo soy el pan de vida. El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Ya has comido del pan de vida? ¿Ya has venido al que es la luz del mundo, el que te puede reconciliar con Dios? Hoy es día de salvación. Hoy toma la decisión, pero tienes que creer en Él con una fe que te lleva al arrepentimiento, con una fe que te lleve a abandonar las tinieblas, a abandonar el pecado, a querer caminar con Él en este mundo.
querer que Él transforme tu vida, porque no puedes caminar con Cristo con una mano y con un pie en el pecado y con el otro pie y con otra mano con Cristo. Te tienes que decidir: o pereces sin Cristo, o tienes vida con Cristo y perdón y vida eterna. O te hundes sin Cristo o te levantas con Cristo. Tienes que tomar una decisión. Toma hoy una decisión para vida. Decídete por el Señor Jesucristo. Él es poderoso para levantar de entre los muertos. Él es poderoso para darte una nueva vida. Él es poderoso para cambiar tu situación. Porque es que su mano no se ha cortado, sino que es que la maldad del hombre lo separa de Él para que Él no oiga su clamor. El Señor dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Ven a Jesús para ser reconciliado con Dios. Ven a Jesús para ser transformado, para ser liberado, para ser cambiado, para ser perdonado. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesús, el Hijo del Dios viviente, como su Señor y Salvador. Toma hoy una decisión para vida. Inclina ahí tu rostro, sabiendo que Él está aquí, que Él quiere salvarte, que Él quiere redimirte, que Él quiere liberarte, que Él quiere perdonarte, que Él quiere darte un nuevo amanecer. Si lo quieres hacer, la Escritura dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador. Que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del mundo. El Hijo del Dios viviente. Que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos, que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar una nueva vida. Quiero empezarla contigo. Por eso hoy te recibo en mi vida. Como mi Señor. Como mi Dios. Como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo. Cambia mi corazón de piedra. Dame un corazón que te ame y que te siga todos los días de mi vida. Y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme esperanza, para darme vida eterna y para darme tu perdón. Recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
tu Hijo Jesucristo. Y a través de tu gracia. Y a través de tu gracia. Y en su nombre te doy gracias. En su nombre te doy gracias. Por la salvación de mi Por alma. la salvación de mi alma. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. El Señor, si lo hiciste con sinceridad, viene a tu vida a empezar a cambiarte, a empezar a transformarte, a sacarte de las tinieblas y a mostrarte sus caminos. Cuento de una iglesia cristiana, les recomendamos las evangélicas, trinitarias. Habla con el pastor y hazte bautizar en las aguas. Es un paso que se toma después que hemos creído y que hemos decidido caminar con Cristo. Que Dios te bendiga.